La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora con ustedes, el hermano Francisco Torres. Gloria al Señor. Libro de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, un texto muy conocido por ustedes. Logrando la oportunidad. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Logrando la oportunidad. Nos alegramos que ya está con nosotros, hermano Wilmer. Bienvenido a su casa. Amén. Juan capítulo 3, versículo 17 dice la palabra del Señor, el Santo de Israel. Lo encontró, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Siéntese. Logrando la oportunidad. Cada momento, mis hermanos, que el Señor nos concede estar en su casa de oración, tenemos, mis hermanos, que lograr la oportunidad. Y algo que tiene que saber el pueblo del Señor, que cuando nos reunimos, mis hermanos, es porque le debemos a Dios. Y muchas veces, mis hermanos, cuando decimos le debemos al Señor, creemos, mis hermanos, que quizás es solo en dinero, en ofrendas, en nuestros hijos. Pero no, mis hermanos, usted y yo somos deudores del Señor y somos deudores de su tiempo. Y es que, mis hermanos, el Señor es tan lindo que hizo el día de 24 horas. Que ahora dice la ciencia, mis hermanos, que desde el terremoto que ocurrió en Japón, los días se han vuelto, mis hermanos, de 16 horas. Pero la verdad es que el Señor le estableció de 24 horas. Pero de esas 24 horas, mis hermanos, hay un tiempo que de nuestro Señor Jesucristo, y eso nadie se lo puede robar. Y en lo que se refiere a nosotros, quizás tendríamos, mis hermanos, que salir de deudas. ¿Cuántos quieren salir de deudas delante del Señor? ¿Cuántos creen que tienen deuda con el Señor? Díganme si no estoy hablando de dinero, estoy hablando del tiempo. Mire, mi hermano, tenemos una deuda. Y es que, mire, Dios es tan perfecto, mis hermanos, que a veces nosotros sentimos aquel descanso tan rico. Quizás, mis hermanos, llegando a las 11, 12 de la noche, 3, 4 de la mañana, y ese momento Dios es tan exacto que nos despierta y nos exhorta y dice: bueno, me debes. Así que dígale al que tiene la par: yo soy deudor, pero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Este es el propósito de Dios, mis hermanos, para su pueblo santo, que nosotros, mis hermanos, logremos la oportunidad. Por eso estaba dando el tema, logrando la gran oportunidad que el Señor nos dio, mis hermanos. Sé que siempre van a haber desafíos en nuestra vida, pensamientos, mis hermanos, en los cuales decimos: bueno, ¿y yo por qué seré tan ingrato con el Señor? O a veces, mis hermanos, surgen unas preguntas en medio de nosotros que el enemigo nos hace creer que nosotros somos deudores. Y hermano, nos empieza a presentar a Dios como que es un Dios malo y un Dios que está demandando de nuestra vida, mis hermanos, algo que usted y yo quizás cometimos en el pasado, o quizás pudiésemos decir ayer. Y vivimos, mis hermanos, enfrascados en eso, frustrados en eso. Y a veces, mis hermanos, yo no sé, pero yo creo que todos hemos pasado en esto. A veces llega a nuestra vida y decimos: ¿y qué estaré pagando yo? Esa pregunta, mis hermanos, surge constantemente. Y a veces, mis hermanos, esto
nos destruye las promesas de Dios. A veces Dios empieza, mis hermanos, a pensar en hacernos algún favor, pero el juez de nuestra vida, el alma de nuestra vida, que es el juez de nuestra vida, mis hermanos, nos baja delante de la presencia del Señor. Una de las cosas que debe saber el pueblo del Señor es que usted tiene un enemigo supremo. Y ese, mis hermanos, mire, aunque usted diga renuncio, yo le voy a decir la verdad, ese enemigo supremo sabe cuál es su debilidad. Él sabe, mis hermanos, cómo atacarle. Él sabe cómo destruirle. Él tiene pero la estrategia y tiene bien medida su vida y la vida mía también. Pero aquí viene la gran diferencia. Tenemos a un Cristo que todo lo puede. Y algo, mis hermanos, que quiero que quede bien claro en esta mañana, porque así lo quiere el Señor, es lo que dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Quiero decirle en esta mañana que el día que Cristo pensó llegar a su vida, mis hermanos, esto era de Dios. Y cuando Dios, mis hermanos, propuso en su corazón traer salvación a su vida, mi hermano, entonces quitó toda condenación. Y sobre eso quiero que estemos meditando en esta mañana. ¿Por qué seré cautivo? ¿Por qué me llevará la cautividad de la acusación de mi misma persona? ¿Por qué no puedo, mis hermanos, declarar que en mí existe un poder sobrenatural? Un poder que puede eliminar, hermanos, nuestro pasado. ¿Por qué no darle énfasis a la palabra? Y en otras palabras, mis hermanos, ¿por qué no levanta el baluarte de Cristo en nuestra vida? ¿Por qué vamos a andar, mis hermanos, agobiados, llenos de tanta calamidad, enfermedades que mis hermanos, el enemigo le ha mandado, y nosotros por no usar la palabra? Yo sé, aquí hay muchos que se podrán de memoria este texto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, mi hermano, usted vino a Cristo no para que lo condenara, no para que le empezara a decir, como el padre muchas veces, ¿verdad? Cuando el padre es rencoroso, que se reúne con el hijo y le empieza a decir, hermanos, todo lo que le afea. No, en el momento que Cristo llegó a nuestra vida, lo primero que vio, que usted es imperfecto. Lo primero que vio, que usted es un necesitado. Lo primero que vio es que usted es un enfermo. Lo primero que vio, que es un pobre. Y para los que no dijeron amén, dice el libro de Apocalipsis, tú dices que de nada tienes necesidad. A veces uno se cree así, ¿verdad? Bien independiente, como queriéndole hacer la competencia a Dios, como diciendo, aquí estoy yo. Pero ¿quién es usted sin Cristo? ¿Quién soy yo sin Cristo? Y entonces, mis hermanos, cuando uno ya empieza a crecer, ¿verdad? Y se cree, mis hermanos, entonces viene el Señor y le dice así, tú dices que de nada tienes necesidad, mas yo te quiero decir que eres un desventurado, miserable. Te recomiendo que de mí compres, unjas tus ojos con colirio. El colirio de esta mañana es porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarme. Dígalo así, porque el Eterno no mandó a su Hijo. Buenos días a los que no dijeron, porque están dormidos. Diga conmigo, porque no envió el Eterno a su Hijo para condenarme. Soy libre de condenación. Si ustedes supieran lo que les estoy diciendo, hubieran agarrado las dos manos y hubieran dicho, soy libre de condenación. Si entendemos esto, no hay por qué su mente va a andar cautivada por el enemigo. Cuando la mente está cautivada, entonces, mis hermanos, nosotros somos llamados a desgracia. Pero hay alguien que puede zapatear y decir, yo voy a vencer la desgracia. Algunos han empezado las primeras horas de este año, mis hermanos, y se sienten como que todo está color negro y que las hormigas andan enojadas y como que nos van a picar y como que no vamos a salir, mis hermanos, como que la palabra de Dios no tuviera poder. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Entonces diga conmigo hoy, no se ponga de pie.
Pero así como está, esta palabra tiene poder. Si Él envió a su Hijo para buscarme en este mundo perdido, ¿cómo no me va a dar lo que yo necesito? Así es que voy a derribar las murallas del enemigo, dice el Señor, y te pondrá Dios por cabeza y no por cola, y tú estarás pisoteando la cabeza de aquel que te hace menos. Tienes a su Hijo. ¿Cuántos tienen al Hijo? El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Padre tiene el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo tiene la victoria, porque Él dijo: y yo te daré las llaves, te daré las llaves del abismo, te daré las llaves para que tengas victoria, pero es a través de nuestro Señor Jesucristo. No importa el asombro del enemigo que ha puesto, le ha hecho creer que ya cayó en soledad, cree que ya no se va a levantar de esta. Pues ahora vamos a descubrir que Dios está pensando en hacerme un gran favor. Tengo que forjar mi mente, tengo que creerle a la palabra, no porque un hombre común y corriente me lo dice, no, me lo dice la palabra del eterno Dios, que me la dejó para fortalecer mi corazón, para liberarme. Si usted siente, mis hermanos, que esas cadenas le agobian, es el tiempo de soltarse, es el tiempo de decir: y ya basta, comienza otro año, voy a vivir igual, y ya estuvo. Hoy me voy a convencer que lo que yo necesito es un reconcilio. Ya no se oyó el gozo. Pero mire, mi hermano, si a usted y a mí no nos queda otra que reconciliar. Si mintió, si cayó en pecado, no importa cuál sea el pecado, tengo que entender que si Cristo vino a mi vida, vino con un propósito. Él ya no quiso, mis hermanos, que yo viviera bajo la desgracia. Él vino a mi vida para cambiarme y mostrarme el poder que Él tiene, mis hermanos. Y el poder de Dios está en esta mañana, en este lugar, haciendo proezas, reventando, mis hermanos, todo oprobio. Entonces, cuando yo creo a esta palabra, mis hermanos, qué bueno para los que se lo pueden de memoria, y qué bueno para que lo apliquen todos los días, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Usted tiene a alguien que ya pagó por usted. Él terminó, mis hermanos, con el pecado, y cuando Él termina con el pecado, entonces hay bendición. Libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios, ¿cuál es la dávida? La dávida es Cristo. Si yo tengo a Cristo, entonces, mis hermanos, tengo que resurgir, tengo que levantarme, tengo que restaurarme, tengo que renovar mis votos, tengo que empezarme a vestirme de aquellas vestiduras que habla la Escritura, vestidas reales. Verme, mis hermanos, de una forma diferente, que nunca es tarde. Hace poco oraba por alguien que está preso, y estaba pasando, mis hermanos, los momentos más terribles, porque se terminaba el año. Y llorando, y empiezo a hablarle, y le dice al Señor: hijo, no temáis, yo estoy contigo, tu libertad viene, y yo te he tenido ahí con un propósito. Eso es lo que quiero que vea usted. Si usted ha sido sometido a una prueba que no la ha podido entender, y es más, quizás ya se peleó con Dios, quiero decirle que Dios no conoce el enojo. A veces uno tiene que venir: Señor, mira, ¿y qué pasó? Pues ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu Hijo? Y entonces, Señor, ¿qué depende de mí? ¿Qué me espera, Señor? Y el Señor todavía queda, ¿verdad?, en su santo trono riéndose, y dice: ¿tú crees que así me vas a ganar? Mira, lo que te va a pasar, pero no te voy a dejar solo. Sé que estás siendo sacudido y tus hojas están cayendo, pero ¿sabes qué? Yo soy tu Dios, que te esfuerzo y hago en ti valentía. Aquel hombre empezó a llorar después de la oración. Me dijo: hermano, me siento en paz, me siento que estoy con mi familia, ha venido un gozo a mi vida. Ese gozo se cumple en esta mañana, ese gozo llega a su vida.
Pero qué duro es ver cristianos, mis hermanos, que tienen a Cristo, pero como que no tienen nada. ¿Qué tanto valora usted a Cristo? Es por eso el tema, hermano, logrando la oportunidad de ¿qué? De la palabra del Señor. Marchite las fuerzas del mal. No acuse a Dios por todo lo que le ha venido a su vida. Es más, mis hermanos, esto ha acontecido para que la gloria de Dios se manifieste. A veces nos sentimos tan quietos, tan tranquilos, que sentimos, mis hermanos, que a veces tenemos dinero hasta ya para morir, y otros, mis hermanos, dicen: yo ya estoy completo, si yo ya compré hasta el lugar donde van a ir a descansar mis huesos. Pues sí, que el que ya está en hueso no descansa. El que tiene que descansar es usted y yo. Eso no es la vida. La vida es lo que ofrece el Señor. Ese es el deseo de Dios. Mis hermanos, a saber en qué cárcel está usted. Usted se cree libre y vive bajo un temor. Si el día de mañana le surge una desgracia, le surge una calumnia y lo llevan preso, ¿y qué va a hacer estar preso? Pero ¿qué más preso de lo que usted anda? Preso porque debe, preso porque no es feliz, preso porque desea y no tiene, preso, mis hermanos, por una enfermedad. ¿Y cuándo vendrá, mis hermanos, el libertador? Él ya dio su palabra. Ahí está su palabra. Hay algo que nos tortura, hay algo que nos destruye, hay algo, mis hermanos, que nos asedia, hay algo, mis hermanos, que nos hace estar tranquilos. Pero si usted obedece en esta mañana y ha traído el oído para oír, entonces, mis hermanos, hoy va a ser la diferencia. Estamos en los primeros días. ¿A cuánto les gustaría vivir bien reconciliaditos con el Señor? Mis hermanos, reconciliados con el Señor, ¿verdad? Viene un fuerte temblor, mis hermanos, y usted ni se mueve. Pero los que salen corriendo, les hace falta reconcilio. Qué bonito es creerle al Señor, ¿verdad? Así que, mis hermanos, vamos a lograr de la oportunidad que el Señor nos está dando, logrando la oportunidad de su santa palabra, que tiene todo el poder. Dice el libro de Salmos. Vamos, mis hermanos, al libro de Salmos. Yo sé que los propósitos de Dios son perfectos y algo grande va a hacer el Señor. ¿Hay algo malo que usted hizo? Todos deberíamos de decir amén. ¿Hay algo malo que usted hizo? Amén, Señor. Cuando el Señor se acercó a Job y le dijo: Job, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Y qué le dijo Job? Ay, Señor, si todo lo sabes, ¿qué te puedo decir? ¿Qué le puede decir usted a Dios? ¿Puede ocultar un pecado? ¿Puede ocultar una mentira? ¿Puede ocultar un robo que hizo? ¿Puede ocultar algo, mis hermanos? No, no, no. Así le dijo Job: Señor, ¿qué te puedo decir si tú lo conoces todo? Si lo conoce todo, está hablando, mis hermanos, de aquellas cosas que muchas veces nos roban la paz de Dios, nos quitan los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Usted sabe, mis hermanos, que siempre hay alguien que anda queriendo robar lo que Dios le está entregando a usted. En el libro de Job, capítulo 1, encontramos, mis hermanos, de que Satanás andaba detrás de la vida de Job. Pero Job estaba bendecido de parte del eterno Dios. Sabía en quién había creído. Y usted puede verlo en el primer capítulo, donde el Señor, mis hermanos, conversa con Satanás y dice: ¿y de dónde viene, Satanás? Vengo de Merliot. Vengo de ver a los hermanos que no te creen. Y usted dice: mentira, Señor, el diablo es un mentiroso, yo le creo a Cristo, dice. Y así se presenta el enemigo, mis hermanos, cometiendo con avidez, mis hermanos, queriendo poner tropiezo, queriendo quitar los planes perfectos del eterno Dios, mis hermanos. Pero esto debemos de tener cuidado. Cuando Dios le quiere enviar una bendición, el primero que se adelanta es el adversario. Cierta ocasión estaba orando por una hermana que estaba, pero de veras, pasando una prueba terrible. Y ya había ido a orar, mis hermanos, como unas 10 veces o más.
Y llega el hermano y mi hermano Fran, aquí vengo otra vez a orar, y llorando. Y yo me recuerdo que hice una oración y le dije: Señor, y yo hoy, ¿qué te voy a decir de esta hembra? Si ya oré varias veces, Señor, mira, ¿qué te puedo decir? Y me dice el Señor: decirle que su bendición está preparada, pero que hay alguien que cuando ya se la voy a dar, se la roba. Y le digo: pues sí, Señor, y para que no se la robe, ¿qué le digo? ¿Sabía que Dios está preparando una buena bendición para su vida? Y no quiero ser, hermano, un predicador de esos, ¿verdad?, vanagloriosos, que le gusta que lo vean, que le predica, que vean, no, mira, no, le estoy diciendo, mis hermanos, la verdad, porque esto dice Isaías: yo tengo pensamientos buenos para vosotros, pero hay alguien que anda alrededor viendo cómo los destruye. Y le digo: Señor, dile la visión. Y en la visión cerré mis ojos y le digo: vamos a orar, hermano. Empezamos a orar. Vi una poderosa mano, hermano, pero una mano terrible que salió de los cielos y se vino directo para un día y rompió, mis hermanos, las esferas, rompió, mis hermanos, todos los principados. Hermano, usted no tiene idea cómo están llenos los aires de principados. Cuando le digo principados, son demonios que se mueven, mis hermanos, queriendo agarrar lo que es suyo, pero el único que lo puede agarrar es aquel que toma autoridad, mis hermanos, y se ocupa de la oportunidad en esta mañana y dice: lo que es mío no me lo pueden quitar, porque Cristo no se equivoca y su poder es eternamente y para siempre. Esto quiero que veamos. Ocupemos de la oportunidad. Hay algo que a usted no le hace recibir lo que usted quiere. Hay estorbos, hay piedras de tropiezo. Cristo claro lo dijo: ay de los que sirven de tropiezo a mis pequeñitos. Mejor les fuera si atasen una piedra de moler y se tirasen a la profundidad de la mar. Esas son las huestes. Esas son las huestes que dice el Señor que en aquel día los llamará y les va a decir: venid todas las aves de los cielos y vengan a comer carnes de reyes y de príncipes, de coroneles y de capitanes. Esos son demonios que se oponen a su bendición. Están preocupados para que llegue la ruina a su vida. Están preocupados para que su casa sea una desgracia. Están preocupados para que usted no tenga cómo, mis hermanos, salir hacia adelante. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a lograr. Nos vamos a ocupar de la oportunidad de Dios. ¿Y sabe qué es la acechanza? El mensaje más terrible del enemigo: ponerle a usted culpabilidad. Dios no te puede bendecir a vos, por más que le alabes, por más que le exaltes. Hay algo que está entre Dios y en tu vida, y eso nadie lo puede borrar. Pero ¿cuántos le creen a la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, le dije, 103 versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Quizá la pregunta sería en esta mañana: ¿hay pecado de iniquidad aquí? ¿Hay pecado de iniquidad? Sí lo hay. Sí hay pecado de iniquidad. ¿Cuál es el pecado de la iniquidad? Es el que pienso y no lo hago. Es, mi hermano, aquel que uno viene, mis hermanos, ya lo tiene preparado. ¿Alguna vez usted se ha acostado diciendo: mañana voy a hacer esto y se van a arrepentir aquellos que me hicieron a mí, porque hoy voy a ir con todo y hoy van a saber quién soy yo? Es un pecado de iniquidad. Y entonces se viene, mis hermanos, guerreando y nos viene robando la bendición que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y de ese pecado está hablando, hermanos, el siervo. En el versículo 10 lo está diciendo bien claro. ¿Lo encontró? No ha hecho conforme nuestras iniquidades. Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Con esta mente, póngase el dedito así. No es que esté loco, pero con esta mente usted ha matado, usted ha ido a enterrar, usted ha ido a poner flores. Pecado de iniquidad.
es que pecado de iniquidad. Es que si a mí el otro me toca, le voy a dejar ir. Pecado de iniquidad. Entonces, ¿qué, mis hermanos? Ahí es, ocúpese de la oportunidad en esta mañana. Y el Señor dice, mis hermanos, por medio de su palabra, Él no nos ha pagado conforme a nuestro pecado de iniquidad. No, no, no. Ahora, mis hermanos, usted y yo nos vamos a ir libres y vamos a saber, mis hermanos, que si usted toma por consideración o prioridad uno la palabra del Señor, entonces, mis hermanos, usted irá a la conquista. ¿Cómo se prepara el guerrero para ir a la conquista? Con la palabra. ¿Usted sabe qué es el ejército del Señor? A mí me gustó tanto la vida de Roberto Fierro. ¿Alguien oyó de la vida de Roberto Fierro? Ya está en la presencia del Señor. Un día Dios se le acercó a él por medio, mis hermanos, de una persona. Y empezó a hablarle y le dijo: Roberto Fierro, vas a ir a las naciones, vas a predicar y les vas a decir que yo salvo, sano, vengo y bautizo. Y aquel hombre se preparó estando en silla de ruedas. Y llegó un momento, mis hermanos, para no robar mucho tiempo, llegó un momento, mis hermanos, que él oraba por los enfermos se levantaban, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos oían. Pero llegó un momento, mis hermanos, que él le daba gira a la rueda, a la silla de ruedas, mis hermanos, de un lugar a otro, inspirando a las personas que estaban en silla de ruedas. Les decía: el Espíritu de Dios está aquí, Él está sanando, y va a darle vuelta a la silla. Pero Dios le había dado promesa que un día Él lo iba a levantar. Un día, mis hermanos, orando él por la gente que estaba en silla de ruedas necesitada, él se levantó y empezó a caminar. Le decía: Cristo está aquí, Él está obrando, los está levantando. Y él no se había dado cuenta que el primero que Dios levantó fue él. Se ocupó de la oportunidad de esta palabra. Mis hermanos, tal vez usted puede estar sentado, quizás usted esté diciendo: no, sí, para mí ya se terminó todo, de esta enfermedad voy a morir. ¿Por qué no le entregue esa enfermedad a Cristo? No envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo muriera, mis hermanos, bajo una enfermedad terrible o bajo una soledad. No, lo mandó para que nos libertara. El hermano Roberto Fierro insistió en ministrar la palabra y de hablar de aquel que todo lo puede, aunque no había recibido todavía su milagro, pero un día lo recibió. ¿Sabía usted que en esta mañana usted puede recibir lo que usted está esperando? Un día él se levantó y empezó a zapatear y decía: sí, Cristo tiene poder. Qué bonito es hablar de Cristo y decir que Cristo tiene poder cuando usted, mis hermanos, lo está sintiendo y está siendo liberado. ¿Alguien está oprimido aquí? ¿Alguien siente que todo se desvaneció? Que cree, mi hermano, que ya no va a ver la gloria de Dios. El ejército de Dios tiene que vivir preparado hasta ver la gloria de su presencia. ¿Es usted el ejército del Señor? ¿Es usted el ejército del Señor? ¿Quiere usted, mis hermanos, que no esté en un culto más? ¿Quiere usted, mis hermanos, que no esté viendo que Dios ha hecho milagros y en usted no ha hecho nada? ¿Quiere usted que Dios obre en su vida? ¿Quiere lograr la oportunidad que el Señor Jesucristo nos está dando a través de la palabra? Prepárese. Haga una limpieza. Con estos 2 versículos usted ya empezó a barrer su mente, su corazón. ¿Por qué piensa el hombre lo peor de Dios? ¿Por qué llegamos a decir: Señor, y para esto me creaste? Señor, y para esto vine a la tierra. ¿Para qué, Señor? Para hacer la burla de los demás. ¿A esto vine, Señor? No.
Dios raerá todos nuestros pensamientos inicuos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No, no, no. El único que termina con el pecado solo es nuestro Señor Jesucristo. Y si usted le cree, mis hermanos, hoy su vida puede cambiar. Miren, mis hermanos, una persona que no tiene pecado es apta, mis hermanos, a recibir lo que Dios ha preparado. Pero si no hay pecado, solo que tenga la sangre de Cristo. Y mi pregunta sería: ¿cuántos tienen la sangre de Cristo? Cuesta, ¿verdad? A veces uno oye la palabra de Dios y dice: yo quisiera creer, pero no puedo. Dice: hay una fuerza que me domina. Pues sí, pero yo le voy a creer al Señor. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Vamos, mis hermanos, logrando la oportunidad. Juan 5, 24. Usted está oyendo la palabra del Señor. Y es por eso que cuando se oye la palabra del Señor, hermano, esos celulares tienen que estar apagados. Porque mire, oye la palabra de Dios, oye la palabra del otro, y el otro la tiene bien torcida. ¿De dónde venís, Satanás? De ahí, de Merliot. Les dije a los hermanos, tus hijos, que no apagaran el celular. Y mira, a vos no te hacen caso y a mí sí. No es que la traiga contra ellos, sino la reverencia al Eterno. ¿Cuántos han venido por un milagro del Señor? Dice así su palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y dice, cuando vamos con todo el corazón, entonces Dios hace proeza. ¿Por qué? Porque usted pone de su parte. ¿Qué necesita Dios para obrar en mi vida? Que yo ponga de mi parte. ¿Qué tengo que creer? Yo creo que la palabra del Señor es fiel, bendita y verdadera, y que nadie traerá otra cosa que no sea lo de Él. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Le dije: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, ¿qué? Tiene vida eterna y no vendrá condenación más. Ha pasado de muerte a vida. ¿Y no vendrá qué? A condenación. Lógrese de la oportunidad de la palabra. Ya, mis hermanos, diga así conmigo: ya lo pasado. No entendieron. Lo pasado no me incomoda. A los siervos de Dios el enemigo siempre los ha atacado. Se recuerdan del apóstol Pablo: llegaba el enemigo, lo atacaba, lo asediaba y le quería decir: si tú eres Saulo de Tarso, si tú eres el que diste la orden para que mataran a Esteban, si tú llevas ese pecado y no puedes ser libre. Pero un día el apóstol Pablo, instruido, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué dijo? He aquí las cosas viejas. ¿Y sabe qué es la vieja? Las cosas viejas son las que usted hizo esta semana. Pero usted ahorita usted está teniendo un nuevo tratado con el Señor. Ahora se acaban las penas. Ahora va a haber la gloria de Dios, porque usted está, mis hermanos, entregando su corazón a aquel que lo puede conquistar y el que lo puede librar. El único que termina con el pecado solo es Cristo. ¿Se recuerdan aquellos 10 leprosos? ¿Por qué cree que tenían lepra? ¿Por qué cree que tenían lepra? Se los dije, Romanos 6, 23. La paga del pecado viene a la destrucción, viene a derribar la fortaleza que Dios ha puesto. Si Dios, cuando lo creó a usted, lo hizo varón, luego lo hizo hembra, y puso protección, le puso buenos riñones, le puso buenos pulmones, le puso, mis hermanos, buenos pies, buenas manos. Pero hay alguien que lo destruyó. Juan 10:10. El ladrón no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Pero por medio de la palabra, nosotros, mis hermanos, vamos a agarrarlo de ahí y vamos a conquistar la gloria del Señor. A mí me gustó, no sé si la Blanquita se recuerda. Le digo Blanquita porque, bueno, somos amigos. Un día ella era testigo de Jehová. ¿Lo puedo decir, Blanquita? Ella era testigo de Jehová. Los testigos de Jehová son católicos. Los mormones también. Del mismo Vaticano viene todo. Ahí estudienlo y van a ver. Lo que les quiero decir, que un día ella era, hermana, ya casi maestra, ya para instruir clases, y preparada, 12 años, ¿verdad?
ahí, 12 años metida ahí, imagínense. Y su hermana necesitaba un riñón, ¿sí, verdad? Y ella se lo compartió. Y dice que se acercó a alguien, oró por ella y le dijo: Dios ha hecho un milagro sobre su vida, le ha puesto un riñón. Y ella, que era algo incrédula, ¿verdad? Pero Dios la hizo creyente. Alégrese. Fue a pasar consulta, fue a hacer de todo, y aparece que el Señor le había puesto el riñón. No, hombre, gloria a Dios, muy chiquito, mi hermano, como no fue usted, ¿verdad? Mire, mi hermano, le dicen, ahí anda con los 2 riñones, ¿verdad? No lo ha quitado el Señor todavía. Está hechos. Ocupemos de la oportunidad cuando Cristo está aquí, mis hermanos. Logremos, miren, métase con Él. Ya va a ver qué es meterse con Dios. Ore. ¿Cuántas veces come usted? 3. ¿Y cuántas oraciones reclama el Señor? 3. 3 veces oraba Elías, 3 veces oraba Daniel, Pablo, 3 veces, todos 3 veces. ¿Por qué? Porque así como este cuerpo se alimenta con las cosas materiales, mis hermanos, la comida, lo espiritual también, esas oraciones. Eso es lindo, orar cuando estamos en prueba. Rico. Señor, me están sacando de la casa, pero te alabo, mi Señor. No vea que no decimos así: mira, Señor, qué barbaridad. No decís que mía es la tierra y mi plenitud. ¿No le ha dicho eso? Ah, pero usted ya hizo su versión. Entonces, mis hermanos, cuando creemos esta palabra, nos gozamos, nos deleitamos en ella. ¿A dónde estábamos? Dios es fuerte y poderoso, mis hermanos. Él puede hacer cosas maravillosas si usted logra la oportunidad. Si usted vino, mis hermanos, yo sé que cuando nosotros nos acercamos a la casa del Señor, porque yo quiero ver algo y yo quiero sentir algo, pues. Y si no lo siento aquí, por el camino lo voy a sentir. Pero Dios sabe, mis hermanos, y sus ojos están puestos aquí, y hay ángeles que han venido a ver y dicen: sí, ahí está, Señor. El Señor manda a sus ángeles y dice así: vayan a ver si está por ahí Julio. Y ya los ángeles llevan la lista y dicen: hoy no vino, Señor. Pero cuando el ángel: sí, Señor, sí, mi Señor, ahí estaba. Va, entonces sentáteles. Agarra a otro ángel y le dice: va, hoy andate vos y decirle que esta bendición es para él. Y ya se termina el culto, pero Julio va de camino y por allá siente, hermano, que algo está sucediendo a favor el ángel de Jehová. Dice el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 12. Hebreos capítulo 8 versículo 12. Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me recordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y aquí todos predicamos y así: diga, Señor, que tu palabra se cumpla en mi vida. No te recuerdes de mis pecados. ¿Se recuerdan cómo decía el siervo? Sí, así le decía al Señor: Señor, acuérdate de mí. Mira, Señor, borra mis rebeliones, quita lo que me asedia de mis pecados, de mi juventud. No te acuerdes más, Señor. Pero miren, mis hermanos, sí que cuando pensamos en jóvenes, creemos, mis hermanos, que los jóvenes son de 16 a 20 años. No, mi hermano, si los de 50 y 70 y 100 son jóvenes. Algo vamos a llegar a entender en esta vida: que mientras usted viva, siempre será un vil pecador, pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo. Prepárese para la bendición que Dios tiene para con su vida. Logre de la oportunidad. Mis hermanos, usted no sabe por qué razón ha venido hasta este día, quizás cargado, mis hermanos, pagando un precio que usted no tiene nada que ver. Así le pasó a aquella mujer. Logró la oportunidad que Jesús iba a pasar por aquel lugar, pero todo su dinero ya lo había gastado.
Pero ella, mis hermanos, se preocupó tanto porque quería estar en paz con Dios. Miren, mis hermanos, la gente que llega a estar en los hospitales, llegan a UCI y de ahí los vuelve a levantar el Señor. Miren, mi hermano, arregla su vida delante de Dios y llega a entender que solo hay uno que lo puede perdonar, porque solo hay uno. Entonces eso es lo que dice la Escritura: porque seré propicio a su injusticia y nunca más me recordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No hay cosa más linda que estar libre. ¿Sabe cómo es esto? Qué bonito es, ¿verdad? Cuando ya faltan 3 letras para pagar la casa. Uno, mis hermanos, dice: Dios mío, 3 letras y la casa ya va a ser mía. Pero es una emoción terrible. Y aquellos, mis hermanos, que todavía les faltan 20,000 y van bajando, quisieran que así se fuera rápido eso y la tuvieran libre. Otros, mis hermanos, ya están terminando de pagar, ¿verdad? La cama, la refri, la cocina, y dice: ay, ya, 5 letras me hacen falta. Esta mujer se acercó hacia Jesús y de repente, mis hermanos, stop. De repente, stop. Se logró agarrar de la oportunidad. Eso es lo que quiere el Señor en esta mañana: agárrese de la oportunidad. Ya basta los que lo están acusando, ya basta los que le están destruyendo, ya basta los días que ha vivido en escasez, ya basta el tiempo que ha vivido con esa enfermedad. Dios ya se levantó, el que no se ha levantado es usted. Usted tiene que agarrar la palabra. Deje de andar hablando de Cristo si no le cree a Cristo. Usted, mis hermanos, tiene que correr esas cortinas que le están atando y lo están destruyendo y que no dejan que vean la gloria de Dios. Ya. Así como siente ese gozo cuando cancela una deuda y ya se siente propietario de aquello, mis hermanos, así siéntase ya propietario del reino de los cielos. Mire, y nunca más me recordaré de sus pecados y de su iniquidad. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre cuyas transgresiones han sido perdonadas, que no tiene de qué culparlo el Señor. Cuando el Señor lo vea a usted, cuando el eterno Dios lo vea a usted, ve a Cristo. Y cuando ve a Cristo, sabe que es su Hijo, que es el mismo Dios. Y entonces dice: si el que no es contra mí, mío es. ¿Hay uno en contra de Cristo aquí? No. Entonces, ¿de quién es? De Cristo. ¿Y a quién le dijo Cristo: mira que vos vas a ver la gloria de Dios? Se lo ha dicho a usted y a mí. Cada día que pasa, yo voy a ver la gloria de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer? Renovar mi mente, mi corazón, volver, mis hermanos, a armarme, volver a cargarnos, volver, mis hermanos, con regocijo. Si bien es cierto que anduve llorando, pero así dice su palabra: volverán trayendo su cabilla con regocijo, con alegría, aunque quizás le tocó llorar. Que nosotros le creamos al Señor. Cuando nosotros le creamos al Señor, volumen por favor. Tenemos 5 ingenieros y ni uno sirve. Ahí está. Gloria al Señor. Cuando nosotros le creemos al Señor y nos logramos de la oportunidad, mis hermanos, yo sé que los maquillajes nos hacen vernos bonitos. Sí. Yo sé que hay cristianos que parecen el endemoniado de Gadareno, pero son cristianos. Y hay hermanas que parecen Esther, ¿verdad? Cuando Esther se iba a presentar ante el rey, le creyó al Señor, hermano. Esa fue lista. ¿Sabe qué dijo Raquel? Oren por mí y ayunen, les dijo, porque yo me voy a presentar ante el rey. Miren, mis hermanos,
dice que los eunucos fueron y sacaron, mis hermanos, los perfumes, los maquillajes, la pusieron bien bonita, aunque su corazón estaba destruido, mis hermanos, por el adversario, y sabía que había un decreto que iban a matar a todos los judíos, mi hermano. Ella se alegró, se arregló y empezó a cantar victoria en medio de la derrota. Y cuando se presentó ante el rey, mis hermanos, Esther siempre había estado ahí, pero nunca la había visto el rey. Hasta que llegaron y la arreglaron y vieron y digo, ¿y esta doncella a dónde estaba? Hermano, arréglese para el Señor. Y cuando le digo arréglese, no le estoy diciendo, mire, no, mis hermanos, mire, no hay cosa más linda que ver unos ojos alegres. Eso es bonito, mis hermanos, ver a alguien que en medio de la batalla, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. Al menos eso tenemos nosotros los salvadoreños. Gracias. Al menos eso tenemos nosotros los salvadoreños. Sí. ¡Qué barbaridad! Gloria al Señor, ¿verdad? ¿No se ha fijado que nosotros siempre nos dicen, ¿cómo está, hermano? Bien. Porque no sabe qué vieja chambrosa le está preguntando, ¿verdad? Y que algunos esperan que usted diga, ¿cómo está, hermano? Ay, bien, yo ya no aguanto. Si el diablo espació en mí, mentira. Eso es propiedad de Cristo. ¿Cuántas propiedades de Cristo hay en esta mañana? Cuando usted levanta su mano derecha y dice, yo soy propiedad de Cristo, mis hermanos, algo grande está haciendo el Señor. El hermano Mede era un evangelista y vivía inspirado por el Señor y nunca veía los obstáculos. Pero un día en la India, mis hermanos, tenía que atravesar una isla donde había unos cocodrilos que solo hambrientos pasaban. Pero un día, mis hermanos, se acercó a ese lago y empezó a entrar y se le acercó un montón de gente y le dijeron, por amor a Dios, no vaya a pasar usted ahí. Lo queremos seguir viendo, queremos oír cuando usted predique. Y se le quedó viendo y le dijo, no, pues nosotros vamos a pasar. Tenemos que ir a Indonesia, tenemos que predicar. Y oró, mis hermanos, y el misterio evangelístico detrás, todos orando, levantaron las manos y le dijeron así al Señor, Señor, calla la boca de esos cocodrilos. Si callaste la boca de aquellos leones, Señor, cuando tu siervo necesitaba, ahora te necesitamos nosotros. Empezaron a hacer la línea india, hermano. Pasaron y los cocodrilos se quedaron. Regresaron, pero como ya habían visto la gloria de Dios. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? O más bien, ¿a cuántos los ha librado el Señor de una prueba, mi hermano? Que mire, si usted ya no estuviera aquí, pero el Señor lo ha librado. Y si lo hizo una vez, ya le mostró su grande amor. Entonces lo va a volver a hacer. Ahora, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es lo que quiere el Señor en esta mañana? Que no se acuse usted mismo, que no crea que usted está pagando si usted no tiene con qué pagar. No, a mí quien me cancela todas mis deudas se llama el Cristo de la gloria, mi hermano. Estábamos en el libro de Hebreos, en el libro de Isaías, capítulo 43. Qué bueno, mis hermanos, este siervo pasó al otro lado, empezó, mis hermanos, a predicar. La gente no entendía, mis hermanos, porque él tenía éxito. Es que su victoria estaba en Cristo Jesús. Predicó la palabra, ganó almas, limpió de iniquidades aquellas ciudades. Isaías 43, 25. Si usted le cree a esta palabra, puede decir así, mire, pero así como cuando usted se ha ido a la playa y ha venido de la playa y anda pero bien sonriendo. Sí. Si usted le cree esta palabra, va a decir así, mire, aleluya. Y los que no dijeron aleluya, nunca han ido a la playa. Qué lindo es de decir, mire, hermano, si yo estoy hasta aquí, mire, pero usted no tiene idea, pero sigo creyendo en mi Señor.
Hermano, si usted supiera dónde estoy, pero ¿sabe qué? Yo le creo a mi Señor. Si Él tiene, si abrió el mar, si hizo descender pan, si hizo maravillas, y mire, si salió aquel pescado y traía aquella dracma para pagar la deuda, Él es el mismo, Él no ha cambiado, Él va a hacer maravillas. Mis hermanos, aquella mujer que llegó y tocó el manto de Jesús, definitivamente, mis hermanos, en algún pecado había caído. Si usted tiene idea, esa mujer, mis hermanos, había visitado hasta los hechiceros, hasta los brujos, y nadie la pudo sanar. Usted vivía en una gran desgracia. Era lo peor. ¿Quién diría que usted hasta este día iba a llegar a vivir? Pero es por la bondad del Eterno. Ahora, mis hermanos, tenemos que cancelar eso, ocuparnos de esta oportunidad. Del libro de Isaías 43, 25, como le estaba diciendo, ¿ya lo encontró? Yo, el Eterno, el Soberano, el Altísimo, el que está sentado en su trono, el que todo lo puede, el que no conoce la enfermedad, el que no conoce la miseria, el que no conoce, mis hermanos, derrota, dice estas palabras, el único que nos puede ayudar. Yo sé que en esta mañana muchos van a ser libres, van a ver la gloria de Dios. Ya van a dejar de decir, es que yo, hermano, soy torcido igual que mi papá y mi mamá. No, ya no. Cancelación de pecados por la sangre de Cristo en esta mañana. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré. Así dice el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, pero venido Cristo, en Cristo feliz será mi alma. En Cristo voy a conquistar lo que dice su palabra. Yo seré diferente. No sé si otros van a hacer, mis hermanos, agarrar su tortura y vivir por igual, pero yo le voy a creer al Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones. Y fíjese, mi hermano, como dice la palabra, no dice borré. ¿Cuántos pecaron ayer? ¿Qué iglesia más sinvergüenza? La Escritura nos enseña que nosotros pecamos con los 5 sentidos: el ver, el oír. ¿Verdad que pecamos también? Sí. Pero dice el Señor, yo borro. El Señor ahorita está preocupado, mis hermanos, deseoso. Si pueden ver a mi santo de Israel, lo pueden ver en esta mañana, que está deseando, mi hermano, quitar esa huiste, esa cadena, mis hermanos, que nos lleva atado, ese yugo que Él nos puso, quitando coyundas, mis hermanos, cortando todo eso, para que los hombres no enfermen de la próstata, para que las mujeres no enfermen de cáncer, para que las mujeres vean la gloria de Dios. Si pudieran ver al Señor cortando la maldición del pecado, que es raíz de toda enfermedad, entonces, mis hermanos, entenderíamos que Él sigue borrando nuestras rebeliones. Estamos viviendo días difíciles, donde el pecado ahora es gratis. Antes nadie enfermaba de la próstata. Las mujeres del Señor nunca fueron a ginecólogos. Nadie andaba con lentes. Morían de 100 años para arriba y eran trabajadores. ¿No cree usted que así debería ser la iglesia? Pero ahora uno medio llega a los 40 años y mire cómo estamos. Ahora hay niños que 15 años tienen y dicen, a mí la vida me vale, la vida no vale nada, dicen. Y si comienzan,
Imaginen los padres con qué inspiración fueron usados por el Señor para que tuvieran hijos frondosos, pero solo pelotosos tuvieron. Bueno, Primera de Juan, yo sé, mis hermanos, que la gloria de Dios se va a manifestar en los últimos días. Sé también que la iglesia del Señor no estará enferma. Vamos a ver la gloria de Dios en los últimos días. La palabra de Dios es fiel. Dios no puede llevarse a su iglesia así como estamos, mis hermanos. No, vendrá un tiempo de una lluvia de santificación, de que los que deben paguen para que sean libres, porque el Señor no se va a llevar una iglesia tramposa. Parece que todos debemos, porque nadie dijo amén. Les dije Primera de Juan 1:9. Dígale al Señor: sí, Señor, esta palabra es tuya. Esta palabra me la dejaste a mí. Yo voy a ver la gloria de Dios. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Tenemos al fiel. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo. ¿Para qué? Y si hay perdón de pecados, hay bendición. Si hay perdón de pecados, hay sanidad. Si hay perdón de pecados, hay liberación. Si hay perdón de pecados, hay vida. Todo depende del perdón. Si hay perdón, esto es lo que está diciendo el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ponga atención en esto último. La iglesia se llena de maldad, pero el Señor siempre quiere estarla limpiando. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es maldad? La maldad es todo lo malo. Entonces Él quiere limpiarnos de todo lo malo. Él quiere, mis hermanos, mire, bendecir su casa, bendecir a sus hijos, bendecir, mis hermanos, hasta si tiene por ahí una mascota, mis hermanos. Pero si usted de aquellos, mi hermano, que ni el perico puede sostener la pluma, usted necesita que el Señor lo limpie. ¿No entendieron? Usted sale a trabajar, mis hermanos. Trabaja, pone un negocio, quiebra, se le presentan los negocios, no lo realiza. Mi hermano toca dinero, se le va. ¿Y qué pasa, Señor? Y el Señor dice: hijo, lo que quiero es que estés en paz, que tengas perdón en tu corazón. Yo siempre se los he dicho. ¿De qué sirve, mis hermanos, que usted todos los días coma chorizo, un bistec y coma de todos los animales que hay, pero usted no tiene paz? Pero qué bonito, ¿verdad? E irse a sentar a la mesa con ese perdón que solo Cristo lo puede dar. Por eso era el tema, hermano, logrando la oportunidad. El que oye este mensaje y lo lleve en su corazón, tenga la plena seguridad que a usted le va a ir bien. Pero si usted no hace caso a esta palabra, aunque le hayan dicho 100 veces feliz año nuevo, mentiras. Porque el hombre no puede bendecir. Y aunque le desee felicidad, felicidad solo está en Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22. Vamos, mis hermanos, vamos a dejar 10 minutos. Usted conoce mejor su corazón. Y si a veces los predicadores como humanos decimos palabras que les ofenden, no se fijen de eso. Fíjese en el sumo sacerdote que está a su lado y es Cristo, llamándolo a través de los hombres. Sí, Él puede enviar ángeles, pero Él usa también a quien Él quiere.
¿Usted cree que Dios no hubiera preferido, mis hermanos, decirle a su hijo: hijo, ¿sabes qué? Anda a traer el carro de Herodes y hacer tu entrada en Jerusalén con ese carro, con esas yeguas que tienen oro en su pecho y tienen diademas de oro y cadenas de oro y sus casquetes de plata? Mira, hijo, entra a Jerusalén en eso. Pero no. Él dijo: vayan a la mano derecha y van a encontrar una asna, un polluelo, vayan y tráiganlo. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque el mensaje de nuestro Señor Jesucristo era usar al humilde. Y esto dice su palabra: Dios da gracia al humilde y ve de lejos al altivo. No sé cómo está usted delante del Señor, si es humilde o es altivo. Pues ya la palabra lo dice, cómo lo ve el Señor. Entonces, mis hermanos, Hebreos les dije, ¿ya lo leímos? 10:22. Yo sé que a ustedes no les olvida nada. Acerquémonos con corazón sincero. Si usted quiere acercarse con un corazón sincero en esta mañana, usted va a ver la gloria de Dios. Va a conquistar ese trabajo, va a conquistar esa casa, va a conquistar ese salario, va a ver cómo la mano de Dios se pone a su lado. Pero Dios pide un requisito. Y el requisito es, mis hermanos, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué más pura es esta agua? Que es la palabra del eterno Dios, que la ha traído a nuestro corazón. Aquí hay una fuente en esta mañana. Yo siempre he hecho así. Si usted tiene algo que poner en las manos del Señor y no quiere que el que está a la par sepa, hay una oración que dice el Señor: cuando entres a orar, cierra tus puertas. Cierre sus ojos. El Señor hablaba en lo espiritual. La puerta del cuerpo es el ojo. Cierra tus puertas y haz tu oración. Dios conoce lo que usted está esperando. Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión y que Dios los siga bendiciendo. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.